Mis suegros me obligaron a firmar un acuerdo prenupcial porque pensaban que estaba arruinado. Ahora que soy 5 veces más rico, quieren anularlo y convencer a mi esposa de que me deje. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos. Pero antes de eso, mis suegros insistieron en que debía firmar un acuerdo prenupcial. En ese momento, lo consideré un insulto, ya que nunca ocultaron el hecho de que no me consideraban lo suficientemente bueno para su familia. Esa actitud solo reforzó ese sentimiento. Yo trabajaba en ventas cuando conocí a mi esposa. Después de un año juntos, decidí dejar mi trabajo y comenzar mi propia marca de electrónico. Tenía 27 años, al igual que ella, y finalmente lancé mi negocio cuando estaba a punto de cumplir 28. Mi esposa siempre me apoyó, incluso cuando no tenía ingresos fijos. Ella sabía cuánto deseaba trabajar en mi sueño, y eso era suficiente para ella. Sin embargo, sus padres pensaban diferente. Estaban convencidos de que vivía de su dinero, lo cual, en cierta forma, era verdad, pero no del todo. Yo tenía ahorros, pero como no estaba generando un salario constante, dependía de ella en algunos momentos. Cuando cumplí 29 años, le propuse matrimonio a mi esposa. Nos casamos al año siguiente, pero, unos meses antes de la boda, mis suegros me llamaron para tener una conversación. Me dijeron que, para aceptar el matrimonio, tendría que firmar un acuerdo prenupcial que separaría todos los bienes y garantizaría que, en caso de divorcio, no podría reclamar nada que le perteneciera a ella, y viceversa. Además, tendría que reembolsar todo el dinero que ellos enviaron para ayudarnos mientras yo comenzaba mi negocio. Me sentí humillado. Ni siquiera trataron de ocultar que no creían en mi potencial. Incluso antes de dejar mi trabajo, nunca les agradé. Desde la primera vez que fui presentado a ellos, sus miradas y comentarios dejaban claro que no me consideraban digno de su hija. Para dar un poco de contexto, mis suegros tienen una empresa inmobiliaria y provienen de familias muy acomodadas. Por otro lado, yo crecí en un hogar modesto. Mi padre era entrenador de fútbol en una escuela secundaria, y mi madre administraba un café local. Nunca nos faltó nada, pero tampoco vivimos en el lujo. Desde el principio, mis suegros dejaron claro que eso era suficiente para menospreciarme. Siempre ignoré las provocaciones porque no quería que ellos supieran que me afectaban. Mi esposa, en cambio, se enfurecía con su comportamiento, pero yo le pedía que lo dejara pasar. Después de todo, sabía que ella me amaba, y eso era suficiente para mí. Cuando trajeron el tema del acuerdo prenupcial, lo discutí con mi esposa y decidimos firmarlo a pesar de todo. Sabíamos que estaban intentando crear una situación para alejarme, pero estábamos decididos a seguir juntos. En ese momento, firmar el documento fue una decisión difícil, pero pensé que sería la mejor forma de evitar conflictos antes del matrimonio. Sin embargo, esa humillación quedó marcada en mi memoria. Años después, cuando mi empresa comenzó a crecer exponencialmente, me di cuenta de que esa decisión volvería a afectar nuestras relaciones familiares. Mi carrera comenzó a despegar hace unos 2 años. Todo el esfuerzo que puse en el marketing digital y en la construcción de la marca empezó a dar fruto. Mi negocio explotó, y actualmente mi patrimonio es 5 veces mayor que el de mis suegros. Y fue precisamente ahí donde las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Después de que mi empresa comenzó a prosperar, el comportamiento de mis suegros cambió, pero de una forma inesperada. Hasta entonces, apenas hablaban conmigo, limitándose a intercambios educados y breves. Pero, hace algunos días, nos visitaron y después de la cena, hicieron algo que me dejó sorprendido. Sugirieron que era hora de disolver el acuerdo prenupcial. Mi esposa y yo nos quedamos en shock. Dijeron que, con el tiempo que había pasado, el documento ya no tenía sentido. Además, argumentaron que, ahora que tenemos un hijo, las circunstancias habían cambiado. Aunque sus palabras parecían razonables a primera vista, el tono y el momento revelaban otra cosa. Permanecí tranquilo, pero firme. Dije que no veía necesidad de modificar el acuerdo. Les recordé que había sido idea de ellos y que insistieron en que era la única forma de sentirse seguros al aceptarme en la familia. Usé sus propias palabras, con el toque de sarcasmo más sutil que pude. No les gustó. La reacción fue casi inmediata. Intentaron argumentar que ya teníamos una relación sólida y que no había motivos para seguir dudando de mí. El tiempo cura todas las heridas, dijeron. Pero yo sabía que no se trataba de confianza. Era sobre control, ahora, sobre dinero. Cuando continué rechazando la idea, el ambiente se tensó. Insistieron en que, por ser mayores y más experimentados, sabían lo que era mejor para todos y que yo debía escucharlos. No pude evitar recordarles el verdadero motivo por el que ese acuerdo prenupcial existía. Ellos no creían en mí. Para ellos, yo era una carga, un oportunista que se aprovechaba de su hija. Por eso, cuando mencioné esto, la conversación se transformó en una discusión intensa. Alegaron que el acuerdo había sido hecho por amor y protección hacia su hija, en caso de que yo fuera un aprovechado. Pero no pude evitar señalar que, ahora que mi situación financiera era mucho mejor que la de ellos, de repente estaban dispuestos a deshacerse del acuerdo. ¿No parece conveniente?
Fue en ese momento cuando salió a la luz el verdadero motivo. Mi suegra, claramente frustrada, dejó escapar: tú solo llegaste a donde estás porque nuestra hija y nosotros te sustentamos al principio. Nos debes todo a nuestra generosidad. Eso fue suficiente para sacarme de mis casillas, pero mantuve la compostura. Respondí calmadamente que nunca había negado la ayuda que brindaron, pero que no me sentí apoyado en ningún momento. Todo el dinero que enviaron fue para su hija, nunca para mí. Era ella quien administraba las finanzas de la casa, y, cuando pedía ayuda, era porque sabía que ellos podían cubrirlo. Añadí que, si dependiera de mí, habría usado mis ahorros y no habría necesitado su ayuda. Solo enviaban dinero porque no querían ver a su hija pasar dificultades. Es decir, no era por mí, era por ella. Eso no ayudó. En realidad, empeoró todo. Comenzaron a gritar y a acusarme de ser un ingrato. Fue entonces cuando mi esposa intervino, pidiéndoles que se retiraran. Ya era tarde, todos estábamos agotados, y nuestro hijo estaba dormido. Les pedí que se fueran, pero eso solo inflamó aún más la situación. En lugar de irse, comenzaron a acusar a mi esposa de permitir que yo los desrespetara y exigieron que ella tomara una posición. Le pidieron que eligiera, o tu familia, o él. Mi esposa, intentando mantener la calma, respondió que siempre había estado de mi lado y que continuaríamos juntos. Ellos no aceptaron bien la respuesta, pero terminaron por marcharse. Después de que se fueron, pensé que el asunto terminaría ahí. Sin embargo, mi esposa me contó algo que me dejó preocupado: estaban intentando convencerla de que pidiera el divorcio. Dijeron que yo no respetaba a su familia y que, ahora que tenía dinero, probablemente estaba escondiendo algo. Después de que mi esposa me mostró los mensajes que sus padres enviaron intentando convencerla de pedir el divorcio, me sentí dividido entre la ira y el agotamiento emocional. Al principio, ella trató de razonar con ellos, explicando que estábamos bien y que no había razón para disolver el matrimonio ni el acuerdo prenupcial. Pero nada parecía convencer a sus padres. Los mensajes eran absurdos. Decían que yo era un ingrato y que ahora, con dinero, probablemente tenía intenciones ocultas. Según ellos, el hecho de que me negara a disolver el acuerdo prenupcial era una prueba de que estaba planeando algo en su contra. Era surrealista. Mi esposa estaba exhausta, y podía ver cuánto la estaba afectando todo esto. Para intentar resolver la situación, le sugerí algo práctico: devolver el dinero que ellos habían enviado en los primeros años. Pensé que, al pagar todo, ya no tendrían nada más que usar como argumento. Mi esposa estuvo de acuerdo, aunque pensaba que no iba a servir de mucho. Y, honestamente, tenía razón. Cuando mi esposa les contó a sus padres sobre la idea, ellos se ofendieron. Dijeron que no se trataba del dinero. La ironía de eso casi me hizo reír. Durante toda la discusión, usaron el dinero como justificación para cuestionar mi lealtad y carácter, pero ahora decían que el problema era el respeto que nunca les había demostrado. Era difícil de creer. ¿Respeto? Desde el principio, me habían tratado como si no fuera lo suficientemente bueno. Sus constantes insinuaciones, las bromas disfrazadas de comentarios inocentes y el desprecio disfrazado de preocupación, todo eso me mostró que el respeto nunca había sido mutuo. Mi esposa comenzó a darse cuenta de lo mismo. Intentó explicarles que el dinero que enviaron al principio no era para mí, sino para ella, y que nunca hicieron ningún esfuerzo por tratarme como parte de la familia. Pero ellos se negaron a escuchar. Peor aún, empezaron a insinuar que mi esposa necesitaba tomar el control de la situación. Según ellos, yo era el culpable de toda la tensión. Dijeron que ella debía pensar en el bienestar de nuestro hijo y que sería mejor crear un ambiente familiar más saludable lejos de mí. Era evidente que estaban intentando manipularla emocionalmente, pero, para mi suerte, mi esposa ya no caía en ese juego. Finalmente, comenzó a responder con firmeza. Dijo que siempre había estado agradecida por la ayuda financiera, pero que eso no les daba el derecho de interferir en nuestra vida o matrimonio. También les dijo que, si querían el dinero de vuelta, solo tenían que pedirlo, pero que no iba a tolerar más manipulaciones. A pesar de eso, no se dieron por vencidos. Continuaron enviando mensajes, intentando convencerla de que yo era un problema para la familia. Cuando eso no funcionó, cambiaron de estrategia. Comenzaron a sugerir que ella pidiera la custodia de nuestro hijo si decidía separarse de mí. Cuando mi esposa me contó esto, me enfurecí. Estaban dispuestos a destruir la relación con su propio marido y, potencialmente, usar a nuestro hijo como un arma en una pelea que ni siquiera debería existir. Para mí, esto pasó de ser una falta de respeto a algo personalmente ofensivo y cruel. Con todo esto, mi esposa decidió cortar contacto con ellos por algunos días. Necesitaba una pausa para procesar la situación y reflexionar sobre cómo lidiar con ellos. Pero fue durante esa pausa cuando las cosas escalaron aún más. Esta mañana, mientras estábamos tomando café, escuchamos el timbre. Para mi sorpresa, aunque no tanto, considerando su historial, eran sus padres, otra vez. Sin siquiera saludarme, entraron directamente a la casa y comenzaron a llamar a mi esposa. No era solo una falta de educación.
Era una demostración descarada de que no tenían el menor respeto por mí ni por los límites que mi esposa había establecido. Cuando finalmente apareció, los ánimos estaban tensos desde el principio. Comenzaron a hablar sobre cómo ella estaba siguiendo el mismo camino que yo, insinuando que se estaba volviendo irrespetuosa. Y, nuevamente, usaron la palabra ingratitud. Mi esposa explotó. Dijo que estaba cansada de escuchar sermones sobre deudas que nunca pidió que asumieran. Les dejó claro que todo lo que hicieron por ella fue por elección propia y que ahora no podían usar eso como arma para controlar nuestra vida. Mientras discutían, me quedé en silencio, esperando para ver hasta dónde llegaría la conversación. Pero, eventualmente, las cosas comenzaron a salirse de control, y ambos lados comenzaron a gritar. Me acerqué para intentar calmarla, pero, en cuanto lo hice, mis suegros volvieron a atacarme, diciendo que yo era el culpable de todo. Cuando mis suegros empezaron a atacarme de nuevo, mantuve la calma. No sería la primera vez que me acusaban de algo absurdo, pero, esta vez, sentí que necesitaba poner las cosas en perspectiva. Los miré y les dije, con el tono más controlado que pude. Todo esto no comenzó porque me negué a disolver el acuerdo prenupcial. Comenzó cuando ustedes decidieron que nunca sería lo suficientemente bueno para su hija. Durante años, dejaron claro que no encajaba en el estándar que esperaban para ella, y, aún así, intenté, silenciosamente, respetarlos y evitar conflicto. ¿Y ahora que mi situación financiera ha cambiado, quieren modificar el acuerdo? Esto no tiene que ver con confianza ni con respeto, tiene que ver con control. Mis suegros se quedaron en silencio por un segundo, pero no porque estuvieran reflexionando. Era ese tipo de silencio que precede a una explosión. Y fue exactamente lo que pasó. Comenzaron a gritar, diciendo que solo estaban protegiendo a su hija y que nunca debí casarme con ella si no estaba dispuesto a seguir las reglas de la familia. Mi esposa intentó intervenir, pero la interrumpieron, diciendo que, como su hija, también tenía una deuda de gratitud que nunca podría olvidar. Fue en ese momento cuando algo dentro de ella pareció romperse. Basta, y gritó. Soy su hija, pero eso no les da derecho a controlar mi vida ni a usar lo que hicieron en el pasado como una forma de manipularme. Todo lo que hicieron fue por decisión propia. Si no querían ayudar, solo tenían que decir que no. Yo nunca les pedí que interfirieran ni que pusieran condiciones a mi matrimonio. Mi suegra intentó responder, pero mi esposa continuó. Ustedes nunca respetaron a mi esposo. ¿Y saben por qué? Porque no encajaba en la idea que se hicieron de cómo sería mi futuro. Pero la realidad es que él me hace feliz. Y, si realmente se preocuparan por mí, deberían respetar eso. Mis suegros se quedaron sin palabras por un momento. Pero, como era de esperarse, eso no duró mucho. Volvieron a culparme, diciendo que yo era la raíz de todos los problemas y que, si ella elegía quedarse a mi lado, estaría abandonando a su familia. Mi esposa se giró hacia mí y me preguntó si tenía algo que decir. Y, por primera vez en años, decidí que era momento de decir todo lo que había guardado dentro de mí. Siempre los he respetado, incluso cuando no lo merecían. Cuando hicieron ese acuerdo prenupcial, pude haberme negado y cancelar la boda, pero lo firmé porque sabía que era importante para ustedes. Soporté las miradas, los comentarios y las burlas porque lo que me importaba era su hija y la familia que estábamos construyendo juntos. ¿Ahora dicen que todo esto fue por respeto y protección? No, fue por control. Ustedes querían asegurarse de que nunca pudiera decir que logré algo por mí. Pero miren dónde estamos ahora, construí mi propio negocio, sin su ayuda, ¿y qué hacen ustedes? Intentan deshacer el acuerdo que crearon para protegerse, porque ahora no les conviene. El ambiente se puso aún más tenso. Mi suegra, furiosa, gritó que yo era un ingrato y que les debía todo. Fue en ese momento que perdí la paciencia. Yo no les debo nada. Todo el dinero que enviaron fue para su hija y, si quieren, se los devuelvo hasta el último centavo. Pero no usen eso como excusa para justificar el comportamiento terrible que han tenido conmigo desde el principio. Nunca me aceptaron como parte de la familia, ¿y ahora exigen respeto? El respeto se gana, y ustedes nunca intentaron ganárselo. Mi esposa apoyó todo lo que dije. Estaba claramente harta, al igual que yo. Se giró hacia sus padres y declaró, yo elegí a mi esposo y la familia que construimos juntos. Ustedes tienen que entender que los amo, pero no voy a tolerar más faltas de respeto hacia el hombre con el que elegí pasar mi vida. O aceptan eso, o ya no habrá espacio para ustedes en nuestra vida. Mis suegros quedaron en shock. Por primera vez, mi esposa dejó claro que, si seguían actuando de esa manera, cortaría lazos con ellos. Era evidente que nunca esperaron escuchar algo así. Después de eso, mis suegros decidieron irse, pero no sin antes decir que ella estaba cometiendo el mayor error de su vida. Dejaron claro que, para ellos, toda la culpa era mía y que esperaban que ella entrara en razón. Mientras cerrábamos la puerta detrás de ellos, mi esposa suspiró, visiblemente aliviada. Ya no puedo más con esto, dijo. Y no pude estar más de acuerdo. Después de la salida dramática de mis suegros, mi esposa y yo pasamos el resto de la noche hablando sobre todo lo que había sucedido.
Era evidente que el estrés de la situación nos estaba afectando. A pesar de eso, ella reafirmó que estaba a mi lado y que no tenía dudas sobre nuestro matrimonio. Por otro lado, todavía le preocupaba cómo esto afectaría a nuestro hijo. Él adoraba a sus abuelos, y cortar el contacto parecía algo drástico, pero, dadas las circunstancias, era inevitable. En los días siguientes, mi esposa decidió dejar de responder a sus mensajes. Aunque estaba emocionalmente afectada, sabía que necesitaba establecer límites claros, y yo la apoyé completamente. Su silencio, sin embargo, solo hizo que sus padres intensificaran su campaña en mi contra. Al principio, enviaron mensajes pasivo-agresivos, intentando convencerla de que estaba cometiendo un error al seguir casada conmigo. Cuando eso no funcionó, comenzaron a hacer llamadas constantes, algunas incluso tarde en la noche. Mi esposa no contestaba, pero los mensajes de voz que dejaban eran perturbadores. Decían que estaba eligiendo al hombre equivocado y que debía abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Un día, después de ignorar una serie de llamadas, mi esposa recibió un mensaje que cruzó todos los límites. En él, sus padres exigían que tomara una decisión, insinuando que debía elegir entre ellos y yo. Para empeorar las cosas, dijeron que, si decidía quedarse conmigo, considerarían tomar acciones legales para proteger a nuestro hijo. La simple idea de que estuvieran dispuestos a convertir esto en una batalla legal fue un golpe bajo, incluso para sus estándares. Cuando mi esposa compartió el mensaje conmigo, estaba visiblemente afectada. Sabía que estaban intentando manipularla, pero aún así, eran sus padres, y eso le dolía profundamente. En ese momento, me di cuenta de que no podíamos seguir lidiando con esto de forma pasiva. Fue entonces cuando le sugerí que tomáramos una medida más definitiva: escribir un cheque para devolver todo el dinero que habían enviado en los primeros años de matrimonio. Mi lógica era simple: si ellos pensaban que eso les daba algún tipo de poder sobre nosotros, era hora de cortar ese vínculo de una vez por todas. Mi esposa dudó al principio, temiendo que eso solo empeorara las cosas, pero, después de reflexionar durante algunos días, aceptó. Sabía que, al devolver el dinero, perderían lo único que utilizaban como argumento para justificar su comportamiento tóxico. Llamó a sus padres para informarles de nuestra decisión. El resultado fue exactamente lo que esperábamos: se ofendieron. Alegaron que aceptar el dinero sería como vender su dignidad e insistieron en que no se trataba del dinero. Mi esposa se sintió frustrada, pero mantuvo la calma. Les dijo que la oferta seguía en pie y que, después de entregar el cheque, esperaba que dejaran en paz a nuestra familia. Mientras esperábamos su respuesta a la propuesta, intentamos seguir con nuestra vida, buscando algo de normalidad. Por suerte, nuestro hijo era lo suficientemente pequeño como para no entender lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, detrás de las apariencias, el estrés de la situación seguía presente. Unos días después, sin previo aviso, volvieron a aparecer en nuestra casa. Esta vez, ignoraron por completo cualquier formalidad. Entraron sin ser invitados y comenzaron a gritar, acusando a mi esposa de destruir a la familia y de ser una ingrata. Mi esposa intentó razonar con ellos, pero no estaban dispuestos a escuchar. Les dijo que solo quería paz, pero lo único que lograron fue intensificar el caos. En un momento, mi suegra me señaló con el dedo y gritó: «Todo esto es tu culpa. Tú eres el único responsable de este desastre». Esta vez, no me quedé callado. Respondí con firmeza, pero sin perder la calma. Les dije que tenían que aceptar que su hija era una adulta, capaz de tomar sus propias decisiones. Añadí que mi negativa a disolver el acuerdo prenupcial no era un acto de falta de respeto, sino una respuesta a la forma en que nos habían tratado a lo largo de los años. Como de costumbre, no quisieron escuchar. En cambio, se volvieron contra mi esposa, exigiéndole que de una vez por todas eligiera entre ellos y yo. Su respuesta fue clara y directa: «Ya hice mi elección. Mi familia es mi esposo y mi hijo. Necesitan entender eso. Y, si no pueden respetar esta decisión, ya no tienen lugar en nuestra vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era evidente que no esperaban una respuesta tan definitiva. Mi suegra empezó a llorar, y mi suegro, visiblemente enfadado, dijo que estaba destruyendo a la familia y que lamentaría esa decisión por el resto de su vida. Mi esposa se mantuvo firme, aunque temblaba de ira y emoción. Repitió que amaba a sus padres, pero que no toleraría más faltas de respeto hacia nuestro matrimonio. También les dijo que enviaría el cheque en los próximos días y que, después de eso, no esperaba volver a saber de ellos en mucho tiempo. Finalmente, se marcharon, pero no sin antes decir que ella estaba siendo manipulada y que se arrepentiría profundamente. Después de cerrar la puerta, mi esposa se dejó caer en el sofá, exhausta. Me miró, y lo único que pude hacer fue abrazarla y decirle que estábamos juntos en esto. Ambos sabíamos que aún quedaba mucho por resolver, pero, en ese momento, nos sentimos aliviados por haber puesto límites claros. Después de ese enfrentamiento final, mi esposa y yo decidimos que era hora de poner un punto final definitivo a la situación.
En los días que siguieron, ella escribió un cheque cubriendo todo el dinero que sus padres habían enviado en los primeros años de nuestro matrimonio. Adjuntamos una carta clara y objetiva, agradecíamos su ayuda en el pasado, pero dejábamos en claro que ese era el punto final de cualquier deuda u obligación que pudieran creer que teníamos con ello. Cuando entregamos el cheque, como esperábamos, reaccionaron mal. Recibimos una avalancha de mensajes llenos de enojo, diciendo que estábamos siendo irrespetuosos e ingratos. Para nosotros, eso solo confirmó lo que ya sabíamos: no se trataba del dinero, se trataba de control, y no aceptaban haber perdido esa influencia. Mi esposa decidió bloquear a sus padres en todas las redes sociales y en el teléfono. Sentía que, en ese momento, lo mejor para nuestra salud mental y la estabilidad de nuestra familia era un alejamiento completo. Fue una decisión dolorosa, especialmente por nuestro hijo, pero necesaria. En los días siguientes, las cosas comenzaron a volver a la normalidad. Era extraño no tener ese peso constante sobre nosotros. Aún así, mi esposa estaba triste, lo cual era comprensible. Por más tóxicos que fueran, seguían siendo sus padres, y cortar lazos con ellos no era algo que hiciera a la ligera. Un punto de inflexión ocurrió cuando nuestro hijo preguntó por sus abuelos. Mi esposa y yo habíamos hablado sobre cómo manejar esa situación y decidimos ser honestos, pero cuidadosos. Le explicamos que sus abuelos estaban ocupados y que necesitábamos darles algo de tiempo. Lo aceptó sin demasiadas preguntas, lo cual fue un alivio temporal. Sin embargo, el silencio no duró mucho. Aproximadamente 2 semanas después de enviar el cheque, mis suegros aparecieron nuevamente. Esta vez, no tocaron nuestra puerta. Fueron directamente a la casa de la madre de mi esposa, la única persona en la familia que aún tenía contacto con ellos, para quejarse e intentar convencerla de mediar en lo que llamaron una reconciliación. Mi esposa se enteró de esto por su propia madre, quien nos llamó para contarnos. Pero lo que nos tomó por sorpresa fue el giro inesperado. Su madre, quien siempre había sido neutral en todas las discusiones, dijo algo que no esperábamos. Les dije que estaban equivocados, que si seguían así te iban a perder para siempre. No voy a apoyarlos más. Mi esposa lloró al escuchar eso. Finalmente, alguien de su familia estaba de nuestro lado. A pesar de eso, aún teníamos un largo camino por delante. Incluso con el apoyo de su madre, sus padres insistían en hacerse pasar por víctimas. Fue en ese momento cuando mi esposa tomó una decisión definitiva. Cortaría todos los lazos con ellos hasta que estuvieran dispuestos a reconocer sus errores y cambiar su comportamiento. Yo estuve de acuerdo, aunque internamente dudaba de que eso sucediera. Los meses siguientes fueron tranquilos, aunque marcados por su ausencia. Nuestro hijo parecía no sentirlo mucho, ya que sus otros abuelos, por parte de mi familia, siempre habían estado presentes y llenaban ese vacío. Mi esposa, por otro lado, sentía el dolor del distanciamiento. Pero, en nuestras conversaciones, repetía que no tenía arrepentimiento. Una tarde, recibió un mensaje inesperado de un primo. Era una foto de sus padres en una cena familiar, hablando de cómo habían sido traicionados por su propia hija. Eso le afectó, pero decidió ignorarlo. La madurez con la que manejaba la situación me impresionaba. Ahora, unos meses después del enfrentamiento final, estamos más unidos que nunca. Mi esposa y yo hemos acordado que, si sus padres deciden cambiar de actitud en el futuro, tal vez podamos reconstruir algún tipo de relación, pero con límites claros. Hasta entonces, estamos enfocados en lo que realmente importa, nuestra familia. A pesar de todo el dolor que esto causó, siento que fue necesario. Por primera vez en años, estoy en paz sabiendo que mi esposa y yo nos pusimos en primer lugar. No importa cuánto intentaron sus padres derribarnos, estamos más fuertes que nunca.